Agradecerles a ustedes su puntualidad. Les quiero compartir en este momento la presentación del curso. Entonces, bueno, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Nauri Castellanos. Soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia ya desde hace 4 años. En el periodo previo tuve la dirección del curso de Química General y ahora pues tengo el gusto de compartir con ustedes en la dirección del curso de Química Ambiental. Entonces les pido por favor me confirmen a través del chat si logran ver la presentación en este momento. Les agradezco. Listo, José. Muchas gracias, Verónica, Jainer Alexandra. De hecho, aquí hay varios de ustedes que los reconozco por su participación en el grupo de Skype. Listo. Permítanme, vamos a apagar un momentico la pantalla para que tengamos un poquito más de fluidez en la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces, como ustedes saben, pues están inscritos al curso 40-15-49 de Química Ambiental, denominado Evaluación y Control de la Contaminación. Para la formación de ustedes, sé que será un curso bastante provechoso por los temas que vamos a tocar. Son temas que van a aplicar mucho a nivel profesional y que también nos permitirán hacer un repaso de algunos cursos de química que ustedes ya han visto previamente. Como ustedes saben, arrancamos el pasado lunes 1 de febrero, arrancamos con la primera actividad denominada fase 1, exploración. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí seguimos admitiendo a más compañeros a la reunión. Perfecto. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes a través del chat me comentaran si ya han logrado ingresar al curso, si al día de hoy ustedes ya han podido acceder a la plataforma, pero específicamente al curso virtual de Química Ambiental. Háganme saber si han podido ingresar o si ya han podido revisar esta fase 1. Ya vamos a hablar un poquito de en qué consiste esta fase 1, sobre todo para los estudiantes que hasta ahora están ingresando. Listo, Verónica, muchas gracias. Por aquí Verónica dice que ya presentó el quiz. Perfecto, Oscar, muy bien. Listo, Lorena, ya vamos a revisar entonces la forma de acceso al quiz. Bueno, quisiera comentarles aquí, aprovechando mi intervención, yo los voy a estar acompañando tanto en el rol de directora como de tutora del curso. En este momento contamos con 136 estudiantes al día de hoy. Somos los que vamos a estar en el curso de Química Ambiental. Al día de hoy tenemos un ingreso del 90% de los estudiantes al curso virtual. Estos son más o menos 121, 122 estudiantes y esperamos que al día de mañana ya tengamos el 100% de estudiantes en el campus virtual. ¿Listo? Entonces, bueno, como les comenté, mi nombre es Nauri Castellanos, yo los voy a estar acompañando desde mi rol de directora de curso. Yo hago parte del CEAD José Acevedo y Gómez en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Y pues aquí en la parte inferior de la presentación ustedes van a encontrar mis datos de contacto. En este momento tenemos un grupo de Skype del curso. Me gustaría saber también si ustedes ya hacen parte de ese grupo de Skype. Si no, yo les compartiré el enlace del grupo de Skype el día de mañana junto con la grabación de esta webconferencia y la presentación. Esta presentación también se las voy a compartir, sobre todo para el repaso conceptual que vamos a hacer, porque sé que les será de mucha utilidad. Listo, perfecto. Por aquí ya muchos me están diciendo que ya han podido avanzar en la actividad, lo cual me parece muy positivo. Claro que sí, Lida. De hecho, en este momento, déjame revisar si les puedo compartir ese enlace de Skype también para que ustedes se unan al grupo aprovechando la intervención y su participación. Te voy a compartir el enlace. Déjame un segundito a ver si lo puedo guardar desde acá. Listo, entonces les comparto el enlace del grupo de Skype de Química Ambiental para que también se unan. Listo, al grupo en caso de alguna eventualidad, inquietud, también nos podemos contactar por ese medio. ¿Listo? Aquí está. Bueno, muy bien.
Entonces, vamos a continuar. Si de pronto dejaran ustedes de observar la presentación, les agradezco me lo hagan saber también a través del chat, pues para que estemos aquí en sintonía todos. Listo, muchas gracias, Lida. Bueno, entonces tenemos una estructura pues muy básica para la webconferencia. Está programada de 7 a 8. Vamos a ver qué tanto tiempo nos permite el repaso conceptual, vamos a revisarlo y de acuerdo con ello quizás aumentemos un poquito más el tiempo, pero bueno, esto también lo revisamos en conjunto con todos los asistentes. Entonces vamos a hablar un poquito de la estructura del curso de Química Ambiental. Vamos a hablar también de algunas recomendaciones para la interacción en el curso virtual y vamos a hacer un repaso conceptual de la fase 1 denominada exploración. Para aquellos que ya contestaron el cuestionario y quizás solo han hecho un intento, pero pues les fue regular, ¿sí? Quizás con este repaso conceptual pues ya puedan hacer el segundo intento para tratar de sacar un mayor puntaje. ¿Listo? Bueno, entonces este curso de Química Ambiental pertenece a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, ¿no? El número de créditos de este curso es de 3 y la tipología del curso es metodológico. Tengan en cuenta que este curso de Química Ambiental es de tipo teórico y práctico. ¿Listo? Teórico y práctico. De tal manera que vamos a abordar algunas unidades que tienen un contexto teórico y que van a ser resueltas a partir de unas guías que ya están en el curso virtual y también vamos a tener un componente práctico. Bueno, como ustedes saben, con motivo de la pandemia, sé que a muchos de ustedes que también han tenido laboratorios, hemos tenido que pasar nuestros laboratorios presenciales a herramientas tecnológicas virtuales debido a que algunos de nuestros centros no tienen los laboratorios habilitados. En este momento estamos todavía a la espera de directrices de si estos laboratorios se van a llevar de forma presencial, con alternancia o en forma virtual. ¿Listo? Yo les estaré comunicando esta información. Quizás en el campus virtual ya les aparezca la fecha de inicio. Si no estoy mal, les aparece una fecha de inicio de componentes prácticos el 15 de febrero. Nosotros les estaremos informando constantemente. Yo los mantendré informados tanto por correo interno del curso, últimas noticias, correo institucional. Cuento con algunos correos personales, sin embargo, por directrices de la universidad, la información que nosotros les socializamos debe ser enviada a través del correo institucional. ¿Listo? Entonces, también tenemos un grupo de WhatsApp. El día de mañana, cuando les comparta la grabación, también les compartiré el enlace al grupo de WhatsApp para que ustedes también se unan y estén desde allí informados. Listo, por aquí Andrea me dice que sí, que el 15 de febrero está contemplado en el calendario académico el inicio del componente práctico. Como les digo, yo les estaré comunicando, quizás en la siguiente webconferencia ya podamos hablar un poquito de este tema del componente práctico con un poco más de elementos. Entonces, bueno, importante aquí en esta webconferencia, con toda seguridad tenemos estudiantes de Ingeniería Ambiental, Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Calidad Alimentaria. Son los 3 programas para los cuales está ofertado el curso de Química Ambiental. Me gustaría que ustedes me comentaran a través del chat a qué programa pertenecen. Sé que con algunos de ustedes que ya me han contactado, nos hemos visto en componentes prácticos de química general, o sea, ya hace algunos años. Razón por la cual me da mucho gusto encontrarlos ahora en este curso de química ambiental y ver que están avanzando pues con mucha dedicación en su programa académico y pues ya ahorita estamos en este curso. Listo, perfecto. Entonces tenemos puros ingenieros ambientales. Qué bueno. Alguien de tecnología, de pronto, salvando la patria, porque tenemos algunos estudiantes de tecnología también, muy bien, pero no los veo conectados. Permítanme un segundo, nada más reviso que estemos grabando. Listo. Listo, perfecto. Muy juiciosos ustedes de ingeniería ambiental. Están todos en la reunión. ¿Cuál es el propósito del curso? El propósito del curso, y es el mismo que ustedes van a encontrar en el sílabus del curso, ahorita vamos a ir al curso virtual, es identificar el comportamiento químico que ocurre en la ecosfera. ¿Sí? ¿Qué es la ecosfera? La ecosfera, perdón, la ecosfera es el ecosistema global en el que vivimos. Es el planeta Tierra, formado por organismos vivientes.
Entonces nosotros vamos a identificar el comportamiento químico de la ecósfera a partir del análisis de fenómenos presentes en sistemas acuáticos, sistemas terrestres y sistemas atmosféricos. ¿Listo? Estos tres sistemas, acuático, terrestre y atmosférico, que involucran agua, suelo y aire, van a ser el eje fundamental de este curso de química ambiental, con el fin de establecer procesos de control que favorezcan la preservación del medio ambiente. ¿Listo? Entonces ustedes como ingenieros ambientales tienen también esa responsabilidad, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de sustancias que en la actualidad están afectando cada uno de estos ecosistemas, estos sistemas acuáticos, terrestres y atmosféricos, y en este curso, ¿sí? Ahorita estamos entrando quizás ya con unas bases, pero al finalizar el curso, es decir, al finalizar vamos a tener un propósito y es poder entender el comportamiento químico de esas sustancias y su interacción con estos ecosistemas en la ecosfera. ¿Listo? Perfecto, por aquí escribe Norman, él es de Tecnología en Saneamiento Ambiental, perfecto. Bueno, entonces, para poder entender un poquito esta estructura del curso de Química Ambiental, pues debemos tener en cuenta lo que vamos a aprender en el curso y en qué consiste la química ambiental. La química ambiental estudia los procesos químicos. Esta es la base de nuestro curso, los procesos químicos involucrados en el medio ambiente. Esos procesos químicos ocurren en la ecósfera. Como les mencioné, la ecósfera es el ecosistema global del planeta Tierra. Esa ecósfera pues tiene unos componentes que son la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, compuestos por agua, suelo y aire. Esos tres elementos, esos tres sistemas van a ser el fundamento de nuestro curso. En la unidad 1 abordaremos la química de la hidrosfera, en la unidad 2 abordaremos la química de la litosfera y en la unidad 3 abordaremos la química de la atmósfera. Vamos a tener estas tres unidades gruesas en el curso, ya les voy a comentar cómo están distribuidas en el curso, cómo están distribuidas nuestras actividades, pero más allá de los puntajes, de la estructura y demás, es importante que sepamos cuáles son los sistemas que vamos a abordar y la importancia de estos. Entonces, estos procesos químicos están determinados por compuestos químicos. ¿Qué producen esos compuestos químicos? Producen diferentes fenómenos o cambios, como por ejemplo fenómenos de interfase. Más adelante vamos a profundizar sobre esos fenómenos de interfase en nuestra unidad 1. Esos compuestos químicos producen cambios de estado del equilibrio químico. La mayoría de nuestros sistemas o reacciones químicas se encuentran en equilibrio y lo que producen estos compuestos químicos que ingresan a la atmósfera es cambios de estado en el equilibrio químico. Y también esos compuestos químicos producen reacciones químicas. Estos, en su conjunto, ocasionan alteraciones al medio ambiente y esas alteraciones conducen a deterioros y por tanto requieren tratamientos. Es aquí donde nosotros vamos a entrar como estudiantes a proponer alternativas y tratamientos toda vez que conozcamos el fundamento de esos compuestos químicos y cómo actúan en la ecósfera. ¿Listo? Esas alteraciones al medio ambiente pues se dan por contaminantes químicos. Estos pueden ser de tipo orgánico e inorgánico. Comenten ustedes, por ejemplo, a través del chat, si ustedes ya en sus cursos de la UNAT tuvieron la oportunidad de ver química general y química orgánica. Me gustaría que me comentaran, porque sé que muchos en sus programas académicos tienen estos dos cursos, química ambiental y química general y química orgánica. De hecho, esas dos químicas están muy relacionadas con esta partecita de los contaminantes químicos, o sea, de allí, pues de esas químicas se puede conocer diferentes sustancias que hacen parte de esta química del ambiente. Perfecto, listo. Entonces, digamos que ya tenemos un antecedente con estos cursos de química general y química ambiental. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos aquí a los compuestos químicos. Es importante que nosotros sepamos que en la parte práctica, ¿sí? En la práctica de la química ambiental, nosotros necesitamos hacer un muestreo de esos compuestos químicos.
Normalmente en el laboratorio lo que se hace es, por ejemplo, tomar muestras de agua, tomar muestras de suelo, ¿sí? De zonas cercanas a nuestro sitio de vivienda, por ejemplo, un río, por ejemplo, una zona de lodo en un humedal o en una quebrada, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hacemos es un muestreo de esos compuestos químicos o de esas muestras que pueden ser agua, suelo o aire. Esta se somete a un análisis para determinar la naturaleza y concentración de los contaminantes. Así es como tenemos un conocimiento de la naturaleza de esos compuestos. Ese análisis de muestras se lleva a cabo a partir de algunos parámetros físico-químicos. ¿Listo? Y estos parámetros físico-químicos se analizan en el laboratorio o in situ en la región donde hemos tomado la muestra. ¿Listo? Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, todo este entramado conceptual hace parte del curso de Química Ambiental. Nosotros vamos a tener 6 actividades. En este momento nos encontramos en la evaluación inicial, que corresponde a la fase 1 denominada exploración. Aquí lo que se busca es la exploración de conocimientos previos al desarrollo del curso. Esta actividad corresponde a 25 puntos. ¿Listo? De hecho, es la actividad inicial, que como ustedes saben tienen un menor tiempo de duración, dado que muchos de ustedes por dificultades al acceso al campus y demás, pues están integrando hasta ahora. Tenemos una primera actividad de reconocimiento. Es importante que ustedes cumplan con esta actividad, que repasen los conceptos para que puedan tener elementos ahora que ya empezamos la siguiente semana nuestras unidades correspondientes. Entonces, tenemos una evaluación inicial, tenemos una evaluación intermedia compuesta por 4 actividades. Una es la unidad 1. En la unidad 1 vamos a encontrar la fase 2, denominada contaminación del agua. ¿Listo? Contaminación del agua. Esta pues corresponde a 70 puntos. Aquí vamos a tener también la unidad 2, que está compuesta por la fase 3, denominada contaminación del suelo. Y tenemos la evaluación intermedia compuesta por la unidad 3, fase 4, denominada contaminación del aire. Cada una de estas actividades corresponde a 70 puntos del curso. O sea, en sumatoria tendríamos 210 puntos muy importantes en el desarrollo del curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas actividades? Cada actividad, y ustedes lo van a ver la siguiente semana cuando arranquemos con la unidad 1 y bueno, tengamos algunas webconferencias, CIPAS y demás, también para orientarles en todo este proceso, vamos a tener 4 pasos en cada una de las unidades que consisten en identificar la problemática de contaminación industrial. Vamos a identificar una problemática de contaminación. Para ello vamos a tener pues unas lecturas, unos estudios de caso y vamos a identificar una problemática de contaminación. Vamos a tener un paso 2 que está relacionado con el análisis del problema identificado. El paso 3, que es el diseño de una posible alternativa de solución del problema. Y el paso 4, que es la aplicación de conceptos. ¿Listo? Entonces así van a estar estructuradas cada una de las unidades. Profundizaremos más en esta estructura en la siguiente web y la siguiente semana, que ya empezamos en forma con nuestra evaluación intermedia, unidad 1. Vamos a tener una evaluación intermedia en la que se evalúa la unidad 1, 2 y 3. Es prácticamente una actividad transversal a estas unidades que corresponde al componente práctico. Si ustedes observan, es la actividad que cuenta con una mayor ponderación. Yo trataré de ser muy clara en brindarles la información de cómo se va a manejar el componente práctico, pero para ello pues necesito que ustedes estén muy atentos al correo institucional. Con toda la libertad me pueden preguntar a través de Skype acerca de este tema. Ya la siguiente semana tendremos lineamientos a través de mi correo electrónico, correo interno del curso, entre otros, para que ustedes también estén informados de cómo se va a llevar a cabo esta fase 5 del componente práctico. Y por último, pues tenemos la evaluación final, que también corresponde a la evaluación de las unidades 1, 2 y 3. Esta es la denominada fase 6.
Y esta fase 6, que pues también tiene una ponderación que corresponde al 25% del curso, consiste en un cuestionario de selección múltiple, muy similar al que estamos desarrollando en este momento. Sin embargo, pues esta prueba objetivo cerrada tiene un tiempo de habilitación que es de 2 días. Quizás ustedes ya han respondido pruebas objetivo cerrada en algunos de sus cursos y pues usualmente tiene 2 horas de realización y tiene 25 preguntas. Entonces, así vamos a manejar esta evaluación final de las unidades 1, 2 y 3. Listo, Yuri me dice, ¿la prueba final tiene reconocimiento facial? Bueno, Yuri, en este momento no lo sabemos. Generalmente, durante las actividades intermedias, la universidad envía una resolución donde nos indica cuáles son los cursos que van a tener reconocimiento facial. Si química ambiental cae dentro de esos cursos que van a tener reconocimiento, esa información se las tenemos que socializar con suficiente antelación para que ustedes hagan su reconocimiento, pero en este momento no lo sabemos y con seguridad ya más o menos para la fase 3 les estaremos confirmando cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Listo, con mucho gusto, Yuri. ¿Alguien más hasta aquí tiene alguna pregunta? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, dificultad de acceso al campus. Pueden habilitar micrófono o también pueden comentarme aquí a través del chat. Buenas noches, tutora. Mi nombre es Andrea Ruiz y quisiera realizar la pregunta. Estuve validando, bueno, la agenda y dice que esta etapa que nos acabas, la tutora de explicar es colaborativa. ¿Definitivamente es colaborativa o hay algún medio en el cual uno pueda realizar esta parte individual? Andrea, listo. Entonces, bueno, qué bueno que me haces esa pregunta porque las actividades del curso son individuales. Mira, de hecho en este momento estoy ingresando aquí al curso virtual solo para que nos vayamos a la agenda del curso, ¿sí? Y confirmar justamente esto que tú me dices, que me parece muy importante. Yo me voy a ir aquí al entorno de información inicial, agenda del curso. No sé si se vea muy pequeño, ustedes me dicen, si ampliamos un poquito más la pantalla. Aquí tengo la agenda del curso. Mira, aquí sí podemos ver el tipo de actividad. Mira, entonces tenemos que la actividad inicial, que es esta, para la cual nos quedan 5 días, es de tipo individual. Entonces, en este momento, tú lo que puedes hacer es ingresar al entorno de evaluación, yo ya les comparto la ruta, para que puedas contestar el cuestionario. Si te das cuenta, todas las actividades del curso son individuales. Ah, Normalmente gracias, gracias, qué pena, gracias. listo, Andrea, no te preocupes, con mucho gusto. De hecho, normalmente cuando estamos en el laboratorio, los organizamos a ustedes en grupos de trabajo y, por ejemplo, los informes se presentan de forma grupal y los preinformes de forma individual, ¿no? Para conocer el estado en el que ustedes llegan al laboratorio antes de realizar sus prácticas. Sin embargo, pues, como les digo, por todo este tema de la pandemia y dependiendo de la información que nos brinde la universidad, si esto se realizara a través de herramientas tecnológicas, estos laboratorios están diseñados de forma individual, ¿sí? Pero ya revisaremos en conjunto si esto se pueden hacer de forma grupal. Eso depende de la sincronía de trabajo que tengamos para cuando iniciemos los laboratorios. ¿Listo? Entonces, esto lo dejamos pendiente y la siguiente semana yo les indico cómo se van a llevar a cabo los laboratorios. Listo, perfecto, Julio. Claro que sí, ya vamos para allá. Entonces recuerden ustedes, fase 1, exploración. Al finalizar la webconferencia y a más tardar mañana tempranito, yo les voy a compartir esta presentación porque tiene unos elementos importantes de repaso que ustedes pueden utilizar para su evaluación de fase 1, ¿listo? Entonces, bueno, recuerden que hay una lectura de estudio. Esa lectura es de un libro de química, ¿sí? Aquí están los autores. Hay unas páginas sugeridas, si ustedes se dan cuenta, no es un número excesivo de páginas, página 82 a la 84, y tenemos 3 páginas por leer, 105 a 109 y 167 a 171. Esa es la lectura de estudio sugerida, es un repaso de química general para que ustedes puedan dar respuesta al cuestionario.
¿Dónde encuentran esa lectura? Recuerden ustedes que en el curso virtual, déjenme acercar un poquito la pantalla para que ustedes vean. En el curso virtual tenemos entonces, ¿quién de ustedes me dice dónde encontramos los referentes bibliográficos? En aprendizaje. Perfecto, listo, perfecto, eso es. Entonces, en el entorno de aprendizaje, nosotros encontramos contenidos y referentes bibliográficos. Aquí vamos a irnos a la unidad 1 química del agua, porque ahí normalmente también podemos encontrar esta última referencia de la fase 1. Sin embargo, esa referencia de la fase 1 también aparece en el sílabus del curso, pero yo quiero direccionarlos aquí para que ustedes puedan entrar directamente a la referencia que les hemos compartido. Si ustedes observan, la tercera referencia de la unidad 1 corresponde al libro que necesitamos y a las páginas de consulta que nos están solicitando para la evaluación inicial. Aquí damos clic al enlace que nos dan e ingresamos a la biblioteca virtual. Estos últimos días, no sé si ustedes han tenido dificultades para entrar al campus, algunos estudiantes me han comentado. Se están haciendo algunos inventarios de estas bases de datos, entiendo alguna fase de mantenimiento, entonces en ese momento ya está habilitado la de biblioteca, pero quizás experimentaron algunas dificultades días anteriores. Entonces aquí ustedes van a encontrar el libro, van a ubicar las páginas que se necesitan y van a dar una lectura de esas páginas, ¿no? Es importante, miren, de hecho, pues no tienen que leer todo un capítulo, pero sí unas páginas específicas para dar respuesta. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo que se vayan a la referencia del libro de química, aquí está, de hecho es la tercera de la unidad 1, y allí van a poder repasar. ¿Listo? Bueno, volvamos acá. Entonces recuerden que la fase 1 está conformada por 10 preguntas, tienen 1 hora para responderlas, 2 oportunidades de respuesta y equivalen a 25 puntos. Entonces recuerden 2 oportunidades, si en una primera oportunidad ustedes observan que el puntaje fue regular, se pueden preparar mucho más y acceder a esa segunda oportunidad. El sistema lo que hace es registrar el mayor puntaje. ¿Listo? Si en un primer intento a ustedes les va súper bien, pues podemos quedarnos en el primer intento. ¿Listo? Entonces, así es como manejamos esta prueba. La fecha límite es el domingo 14 de febrero, 11:55 p.m. Asegúrense que en el momento de contestar la prueba tengan buena conectividad a internet. Generalmente cuando a alguien se le va la luz o de repente se le va la conexión, el sistema registra ese intento como fallido. Ustedes se pueden comunicar conmigo, yo verifico esa información desde el sistema y puedo habilitarles un intento. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta en caso de presentarse alguna dificultad, recuerden ingresar al entorno de evaluación, fase 1, exploración. Ahí van a encontrar el cuestionario, entorno de evaluación. ¿Listo? Para los que todavía no han ingresado, entorno de evaluación, fase 1, exploración. Aquí encuentran ustedes el cuestionario de evaluación. Sé que ustedes tienen muchas pruebas similares quizás en algunos de sus cursos. Entonces, bueno, cuando ustedes ingresan, pues les va a aparecer la opción para que ustedes empiecen a responder el cuestionario. ¿Listo? Aquí parece que mi internet me está haciendo quedar mal. Aquí está. Fase 1, exploración. En este momento, de los 136 estudiantes, al día de hoy solo han respondido 54. Mañana, pues quizás esté en contacto con los estudiantes que no han respondido, que todavía no han ingresado al curso, para garantizar, que tengamos la participación de todos. Es importante que todos presentemos la prueba. Y listo, ustedes ingresan en continuar, donde les da la opción allí el entorno de evaluación para que ustedes realicen la prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, sé que muchos ya la realizaron, pero todavía se puede mejorar ese puntaje si no han accedido a los 2 intentos. Listo. Si en este momento ustedes ingresan al entorno de información inicial, van a encontrar una información que ya está publicada en el curso. En el entorno de acompañamiento docente,
allí donde ustedes encuentran la opción de encuentros sincrónicos vía webconferencia y atención sincrónica vía Skype, ya están publicados los horarios tanto de las webs que se van a desarrollar en todo el periodo académico como de la atención sincrónica vía Skype. ¿Listo? No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de revisar el entorno de información inicial. Aquí nos vamos a ir a la opción acompañamiento docente, encuentros sincrónicos vía webconferencia. Y en esta opción ustedes van a encontrar los horarios en los que desarrollaremos las webs conferencias. Había tenido la oportunidad de compartirles a ustedes una encuesta para revisar cuáles son los horarios en los que ustedes podrían conectarse durante la semana. Al día de hoy, en esa encuesta de caracterización, tenemos que el 80% de las personas que han contestado la encuesta prefieren las webs conferencias en horario de la noche, entre 7 a 10 o entre 7 a 9. No así, por ejemplo, en el horario de la mañana o de la tarde. El 20%, ese 20%, dice que prefiere horario de la mañana o de la tarde. Sin embargo, trataremos de generar alguna alternativa para ellos, quizás organizando los CIPAs que tenemos para este curso, los sábados en la mañana. No sé si para ustedes sea un buen horario, por ejemplo. Vamos a revisar, todavía tenemos una alternativa con los CIPAs. Sin embargo, quería compartirles esta información para que ustedes vieran que las webs conferencias están programadas de aquí a mayo, que es nuestra última actividad. Entonces hoy arrancamos con la primera web que va de 7 a 8, ¿no? Es lo contemplado. La siguiente semana, el día jueves 18 de febrero, tendremos entonces la webconferencia de la fase 2. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces con la primera webconferencia de la fase 2 y vamos a tener también la segunda parte de la fase 2, que será el jueves 25 de febrero, con suficiente antelación al término de la actividad para que ustedes conozcan las temáticas, podamos interactuar a través de estas webs conferencias y me hagan las preguntas que ustedes tengan y que de pronto no les permitan avanzar en las actividades. ¿Listo? Entonces, me gustaría conocer aquí a través del chat con las personas que están conectadas si están de acuerdo en que hagamos las webs conferencias en el horario de la noche, si a ustedes les queda bien o prefieren otro horario. También sería bueno que lo comentáramos en este momento. Listo, Lida, muchas gracias. Muy bien, Andrea, Yuri, Lorena, ok, entonces por aquí me dicen que están bien con este horario. Por lo pronto vamos a mantener estas fechas. Yo usualmente propongo jueves, los días jueves para que normalmente las actividades, o por ejemplo esta nueva actividad inicia el lunes, entonces esto les dará tiempo de al menos leer un poco la guía, familiarizarse. Empezaríamos el jueves con la primera webconferencia de la unidad. Si de pronto no han tenido tiempo de leer la guía, pues esa web será el momento preciso para que se contextualicen y sepan qué deben hacer en química ambiental. Listo, Ana, adelante, me dices que tienes una pregunta. Adelante. Sí, claro, Ana, todas las webs van a quedar grabadas. De hecho, pues yo me encuentro en la creación de un canal de YouTube. Vamos a hacer un canal de YouTube exclusivo para el curso donde vamos a subir las grabaciones. Quizás sea más fácil mirar un enlace, una grabación en YouTube que ver el enlace de grabación y descargarlo, ¿no? Porque a veces consume mucha memoria un enlace de grabación, porque tienen que descargarlo en su computadora. Entonces mañana yo lo subo a este canal que vamos a crear y desde ahí ustedes van a poder ver la grabación de las webs conferencias. ¿Listo? Quisiera mostrarles aquí también. Listo, Alex. Entonces, bueno, Alex propone que sea de las 8 en adelante. Entonces vamos a revisar. Mira, por ejemplo, para el día de hoy tenemos 30 personas conectadas, que es un buen número, es más del 20% del curso, y podríamos hacer un intento de una webconferencia a las 8 de la noche para ver si de pronto tenemos una mayor asistencia. Podríamos hacer el ensayo, ¿no? Quizás a algunos de tus compañeros les funcione mejor ese horario, podríamos intentarlo. Listo. José, ¿te refieres a las webs conferencias?
Listo, perfecto, Caterine. Ah, vale, José. Sí, vamos a tratar de que estas webs, vamos a hacer 2 webs conferencias por unidad, pero aparte vamos a tener un encuentro CIPA semanal para los que deseen también conectarse. Ya va a ser un espacio más de interacción donde ustedes van a poder participar mucho más, incluso llevar avances de la guía y podemos revisarlos en conjunto. Estos CIPAs sí los voy a programar en un horario diferente, ya lo revisaré con base en la encuesta de caracterización, pero las webs sí van a ser las 2 primeras semanas de la actividad. Listo. Y un enlace adicional es la atención sincrónica vía Skype. Entonces yo quería compartirles a ustedes aquí en el curso virtual, antes de empezar nuestro repaso conceptual. Aquí en la atención sincrónica vía Skype también ya está publicado el horario en el que pues vamos a estar vía Skype. Si ustedes observan aquí, van a encontrar en el curso, bueno, va a estar el correo pues del tutor. Aquí de hecho ustedes encuentran el enlace al grupo de Skype de Química Ambiental, mi Skype personal, para los que deseen comunicarme algunas dudas desde allí o alguna situación específica que se presente desde mi Skype personal. El horario de atención que tengo es el mismo de atención en el centro donde laboro, entonces será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 8 a 12, ¿sí? 8 al mediodía. Sin embargo, si ustedes igual se les dificulta la interacción por Skype durante ese horario, también me pueden dejar su mensaje en otro horario diferente, no quiere decir que no los vaya a atender, por supuesto, respondo a todas sus dudas, entonces si estoy allí disponible, pues con mucho gusto les respondo. ¿Listo? Entonces estos son los horarios pues que al menos tendremos para atención en Skype, pero pues en ese caso ustedes me pueden dejar el mensaje después de ese horario, no hay ningún problema. Listo, bueno, perdón, yo leo aquí. Alexandra me dice cómo podemos saber cuándo vas a realizar CIPAS. Ah, listo. Alexandra, mira, en este momento quiero decirte que no tenemos atención presencial. Los tutores en este momento estamos trabajando desde casa. Eventualmente iremos al centro, este cronograma todavía no está definido, pero los CIPAS los vamos a desarrollar de forma virtual. Vamos a tener encuentros sincrónicos para el caso de los IPAs. De hecho, yo publicaré esta misma semana, déjenme acercar un poquito la pantalla para que ustedes vean. Aquí en la opción, estoy en el entorno de aprendizaje, en el entorno inicial, esta misma semana, en la opción de acompañamiento in situ, les voy a socializar los horarios que tendremos para los CIPAs. Estos CIPAs se van a programar 1 por semana, ¿sí? No va a ser como tal una webconferencia, ¿no? De hecho, en esos CIPAs se atenderán dudas puntuales, pero la idea es que entre todos podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan, ¿listo? Entonces, esos horarios los publicaré en el espacio de acompañamiento in situ y también en las últimas noticias del curso. También los socializaré a sus correos electrónicos, ¿listo? Acompañamiento in situ. Ahí van a encontrar los horarios de los CIPAs. Listo. Caterine, en un momento más compartimos la asistencia. ¿Listo? Listo, Alex. Alex, eres tú el que me propuso el horario. Ah, ya, Franklin. Franklin, eres el mismo que me propuso el horario de las 8, ¿verdad? De la noche. Listo, Yuri, con mucho gusto. Vamos a revisar. Bueno, yo pensaría que sería una buena estrategia que los CIPAS, por ejemplo, los programáramos los sábados en la mañana. No sé ustedes qué piensan, si de pronto, pues sé que muchos de ustedes trabajan en turnos rotativos, entre otros, pero pienso que el sábado se acomodaría bastante bien, quizás para las personas que descansan fin de semana o dedican tiempo a su estudio o no trabajan los sábados. Pero bueno, podemos revisar eso en conjunto, igual a través de una encuesta. Listo, entonces les había compartido una encuesta de caracterización, en este momento la voy a compartir nuevamente porque me interesa conocer algunos datos de ustedes que no podemos recolectar tan fácilmente, sobre todo este tema de los horarios de disponibilidad, entonces les voy a compartir aquí la encuesta inicial de caracterización, ¿listo? Si pueden contestarla desde ahora, les agradecería mucho mientras continuamos con la presentación, ¿listo? Bueno,
Entonces, seguimos con el segundo punto que tiene que ver con recomendaciones puntuales para la interacción en el curso. Son aspectos no solo para el curso de química ambiental, sino para todos los cursos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Toda comunicación entre los usuarios de la plataforma debe ser cortés y respetuosa. ¿Listo? Entonces, eso ustedes ya lo conocen muy bien porque no somos un curso de primera matrícula, ya llevamos varios semestres en la UNAD y sabemos cómo se maneja la plataforma. En un chat, como en cualquier comunicación electrónica, escribir en letras mayúsculas es percibido como el equivalente a gritar. ¿Listo? Quizás esto ustedes lo conocen por las normas Netiqueta, que son las que publica la universidad para el uso de plataformas, para el uso de la plataforma de la UNAD. ¿Listo? Tenemos entonces que los mensajes en lo posible deben ser concisos. Los foros no son un lugar apropiado para enviar mensajes personales. Para esto están la mensajería interna y el correo electrónico. Eventualmente en los foros yo estaré muy atenta a sus intervenciones, a sus aportes, a sus avances para retroalimentarles desde allí. También les compartiré material educativo que les permita a ustedes profundizar en su estudio y que les permitan solucionar dudas. ¿Listo? Entonces vamos a tener allí un espacio de interacción bien interesante en el foro. Antes de escribir un mensaje es aconsejable organizar las ideas y pensar bien qué se va a escribir. Después de terminarlo es bueno corregir la ortografía. ¿Listo? Precisamente esto hace parte de nuestra formación profesional. Los mensajes llegan instantáneamente al destino, pero esto no significa que el receptor pueda responder de inmediato, pero sí dar una respuesta oportuna. ¿Listo? Entonces, regularmente los tutores tenemos un tiempo de respuesta en campus de 24 horas. Yo trato de ser muy juiciosa en campus, sin embargo, tengan en cuenta que ustedes son 136 estudiantes, adicional a los estudiantes que tengo en otros cursos, pero trataré de responder en el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, allí estaremos en contacto a través de los foros. Listo, Paula Andrea, muchísimas gracias. Dices que te parece mejor el horario de las 8 p.m., ¿vale? Entonces, les encargo contestar la encuesta inicial de caracterización y de pronto también dejar esa observación allí. Bueno chicos, entonces pues ya para poder avanzar un poquito más en esta webconferencia vamos a hacer un repaso conceptual para esta fase 1 de exploración. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de avanzar en este repaso conceptual hasta donde nos lo permita el tiempo. Sin embargo, en caso de que no terminemos, yo el día de mañana les voy a compartir a primera hora esta presentación, ¿sí? Para que ustedes también tengan algunos conceptos importantes que van a ver en el cuestionario. Mientras desarrollan el cuestionario, pueden tener a la mano esta presentación y apoyarse de los conceptos que aquí voy a explicar. ¿Listo? Entonces, bueno, en este momento quiero que ustedes vean un video. Es un video de 2 minutos, no nos va a quitar más tiempo, de la importancia de los compuestos químicos y parte de lo que veremos en el curso. ¿Listo? Aquí quiero que veamos un poquito acerca de la importancia de la química. Vamos a ver si nos funciona. Parece que no funcionó. Permítanme un segundo, vamos a irnos a YouTube. Profe, Sí, te escucho. A ver, entonces permítanme un segundito, vamos a revisar si nos funciona desde aquí. ¿Me confirman ustedes si tiene sonido? ¿Están escuchando el sonido del video? Aún no. A ver, sí, déjame ver. Voy a ponerlo y, bueno, el video como tal no tiene voz, o sea, es solo como una música de fondo, pero ustedes me confirman si se escucha algo, si no, simplemente lo vamos a ver. ¿Listo? No necesitamos de audio.
Perdón chicos, creo que no hay sonido, sin embargo no hay ningún problema, solo este video solo contiene una música de fondo, entonces vamos a ver el video, les digo dura 2 minuticos, para que ustedes vean la importancia de algunos materiales y de la industria química en la vida. ¿Listo? Es lo que es el mensaje que tiene este video. Listo, entonces, bueno, como les comenté, el video como tal no tiene, bueno, no tiene sonido, pero sí nos ilustra de forma importante la importancia de muchos materiales que aprendemos o que conocemos a través del laboratorio de química o a través de nuestras clases, la importancia y usos que se les pueden dar tanto para el desarrollo de nuevas tecnologías, de vacunas, como en este momento que es prioritario el desarrollo de una vacuna para esta situación de pandemia que estamos viviendo, cómo es, cuál es la importancia de conocer estos compuestos químicos y ustedes lo van a ver a lo largo del curso, ¿vale? Entonces vamos a tratar de profundizar en algunos conceptos y que ustedes también entiendan la importancia, pero sobre todo la aplicación de los mismos. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito general de algunos conceptos. Realmente, pues, es un repaso muy concreto de algunos conceptos que ustedes quizás hayan visto, otros que no recuerden en este momento, pero que les van a ser de mucha utilidad para responder, pues, este cuestionario de la fase uno. ¿Listo? Con el estudio de la química general, la química orgánica o algunos de ustedes que ya han podido ver, por ejemplo, química analítica, pues han podido estudiar algunos temas como por ejemplo los átomos, las moléculas y los iones, la tabla periódica, desde allí pues han trabajado los elementos y los compuestos. Este tema de estequiometría que tiene que ver pues básicamente con la medición de sustancias en una reacción química,
compuesta por reactivos y productos, los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, ¿no? Que esos pues son parte de las sustancias con las que tenemos algún tipo de interacción durante nuestra vida cotidiana. Los gases, que son pues sustancias muy importantes y sobre las cuales se habla mucho actualmente debido al efecto invernadero, al calentamiento global, entre otros, reacciones químicas y equilibrio químico, disoluciones y potencial de hidrógeno. Digamos que son algunos de los conceptos que están involucrados en esta prueba inicial. No se preguntan concretamente temas del curso, sino conceptos preliminares que esperaríamos pues ustedes recordaran un poco de sus cursos anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda, pues, de preferencia que ustedes para el momento de la fase 1 tengan una calculadora científica a la mano, tengan su tabla periódica y un cuaderno donde realizar cálculos, ¿no? En ocasiones pues vamos a responder una prueba, pero realmente no nos preocupamos por los elementos que necesitamos y sí es importante tenerlos a la mano porque esto nos puede facilitar el desarrollo de la prueba. ¿Listo? Yo les quiero compartir estos enlaces porque considero son de utilidad para aquellos pues que en este momento quizás no tengan a la mano una calculadora científica. Yo les comparto normalmente esta calculadora científica que es muy útil y que está en la web. Esta tabla periódica interactiva que también brinda bastantes elementos y es bien interesante que ustedes la tengan también de forma virtual, una tabla periódica interactiva, entonces son los dos elementos que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con un repasito del tema de átomos, moléculas y iones. Ese va a ser nuestro primer tema de estudio y aquí pues me gustaría revisar en conjunto con ustedes si se acuerdan de algunos de estos conceptos. ¿Listo? Entonces, bueno, como ustedes saben, la química parte del estudio de la materia y sabemos que la materia está compuesta por diferentes tipos de partículas, pero se considera en la actualidad que una de las partículas más pequeñas que compone la materia pues es el átomo, ¿sí? El átomo es la muestra representativa más pequeña de un elemento. Sin embargo, en la actualidad los físicos se encargan de estudiar subpartículas que están contenidas en ese átomo. ¿Listo? Entonces decimos que hay diversos ejemplos de átomos, ¿sí? De hecho, si ustedes observan la tabla periódica, tenemos más de 100 elementos químicos y cada uno de esos elementos químicos pues representa elementos que están constituidos por átomos. Un ejemplo de ellos pues es el oxígeno, ¿no? El oxígeno que es tan importante es el gas que respiramos a diario, que nos permite procesos tan vitales como la respiración, que no es solo un elemento en la tabla periódica, ¿sí? Y así no lo veamos, es tan importante porque hace parte de nuestras funciones vitales en el organismo. ¿Listo? Si nosotros buscamos el oxígeno en la tabla periódica, y aquí me gustaría que ustedes abrieran esta tabla periódica interactiva en sus computadoras, ¿sí? Me gustaría saber, para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de abrir esta tabla periódica, si encuentran por ahí el oxígeno en alguna parte de la tabla periódica, si logran ubicarlo, solo para que hagamos un primer ejercicio de reconocimiento de tabla periódica. Vamos a revisar esta tabla periódica. Listo, Alexandra, muchas gracias. Perfecto, Lorena, gracias, Paula. De hecho, vamos a abrir esta tabla periódica y vamos a tratar de ubicar el oxígeno allí. Aquí acabo de abrir mi tabla periódica interactiva y me gustaría que me dijeran, por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta que los periodos son las filas, o sea, los que se encuentran de forma horizontal, y los grupos son los que se encuentran de forma vertical. Por ejemplo, el oxígeno, ¿en qué grupo se encuentra? Exactamente, esta tabla periódica es súper práctica, tiene muchas opciones para que ustedes conozcan un poquito más de esta parte química de los elementos y quizás la vayamos a utilizar en algún momento del curso. Exactamente, Paula, muy bien, no metales, muy bien, Oscar, Lorena, por aquí me dicen que en el grupo 16, precisamente cuando hablamos de grupos, hablamos de columnas, encontramos el oxígeno, aquí está. De hecho, es el primer elemento que se encuentra aquí en esta tabla periódica. Déjenme aquí
señalar esta partecita de propiedades para señalar el oxígeno y que podamos ver aquí grande, grande el elemento. ¿Vale? Entonces recuerden, las columnas son los grupos y las filas son los periodos. Estamos haciendo un repasito aquí de química. Entonces, ese oxígeno, sí, ese oxígeno, aquí la tabla periódica me indica que tiene este número 8 que simboliza el número atómico. Ese número atómico hace referencia a la cantidad de electrones que tiene el elemento. ¿Sí? Como ustedes saben, en esta parte del reconocimiento de las sustancias, si se sabe que son conductoras o no de la electricidad, depende también de la cantidad de electrones, que son las partículas cargadas negativamente, y ese número atómico me indica la cantidad de electrones. Esos electrones, en un modelo clásico del átomo, están distribuidos en órbitas, ¿sí? De hecho, esas órbitas pues, son conocidas como una región en el espacio donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Así se denomina una órbita, pero si ustedes observan, aquí tenemos 8 punticos, 8 circulitos representados como electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Eso es lo que me dice ese número atómico, ¿vale? Entonces tenemos aquí, perfecto, de hecho algunos de ustedes me dicen que el oxígeno es un no metal. Algo de resaltar en la tabla periódica es que la tabla periódica se ubica o se organiza en metales. Miren, si ustedes observan, aquí en mi tabla periódica interactiva, si señalo los metales, ustedes van a ver de un color diferente los elementos que son metálicos. O sea, aquí encuentran elementos en color azul, que son conocidos como metaloides, estos elementos en rosado que son también metales de transición y los elementos que hacen parte de las dos primeras columnas, como de color naranja y amarillo, son considerados también metales por sus propiedades. Si señalamos, por ejemplo, los no metales los vamos a encontrar en el extremo derecho de la tabla periódica. Los encontramos en color verde y en color morado, así como ustedes lo observan. Entonces aquí vemos que los no metales se encuentran en el extremo derecho. ¿Listo? Entonces tenemos esa clasificación y tenemos los semimetales, que son estos que ustedes ven aquí como marcando una frontera en color verde entre los no metales y los metales. ¿Listo? Esa es pues básicamente la organización de la tabla periódica. De hecho, si ustedes observan aquí abajito tenemos otras dos filas que representan las tierras raras. Se denominan tierras raras por sus propiedades químicas, pero no quiere decir que sean elementos que están por fuera de la tabla periódica. Estos son considerados lantánidos, esta primera fila, lantánidos, y estos de aquí abajo, actínidos. Son elementos que tienen un tiempo de duración relativamente corto en comparación con los otros elementos de la tabla periódica, pero, bueno, no sé si ustedes sabían, estas dos filas de elementos tierras raras se ubican en esta posición de la tabla periódica. Nada más que por practicidad y para no mostrar la tabla periódica tan larga, estos se ubican en la parte de abajo. Es decir, la tabla periódica quedaría de esta forma. No sé si ustedes lo sabían, que esos elementos denominados tierras raras que siempre se encuentran en la parte de abajo se ubican en el centro de la tabla periódica. Esta sería la tabla periódica original, pero normalmente se representa de forma más reducida y por eso los elementos o tierras raras se mandan a la parte de abajo. Listo. Bueno, entonces vamos a irnos aquí nuevamente a la presentación. ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Listo, Caterine. Muchas gracias, Yuri, por la confirmación. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, sigamos avanzando en esta parte conceptual. Entonces, bueno, aquí hay otros ejemplos de elementos o, bueno, también conocidos pues como átomos. Tenemos el hidrógeno, tiene un número atómico de 1. Perfecto, José, muchas gracias. Gracias, Paula. Muy bien. Aquí los voy conociendo todos a través del chat. Norman dice que se va un poquito el sonido. No sé si de pronto tengamos alguna
¿Algún problema con el sonido? Ustedes me van confirmando. Si no, Norma, puedes salir y entrar nuevamente a la reunión. A veces pasa eso con Google Meet. Listo, tenemos el hidrógeno, número atómico de 1, quiere decir que solo tiene un electrón en ese átomo. Y tenemos otro elemento que es el carbono, es la base de la vida. De hecho, nosotros estamos prácticamente hechos de carbono. Muchas de las moléculas que componen nuestro cuerpo son moléculas orgánicas. Como ustedes saben y hemos oído de estas sustancias, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, cuando vamos a hacernos nuestros exámenes de azúcar, de glucosa, triglicéridos, todos estos compuestos están conformados por carbono. Es la base química de esos compuestos y también pues lo hemos trabajado en química orgánica. Entonces, ese carbono tiene un número atómico de 6, es decir, 6 electrones. Si ustedes los cuentan, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. ¿Listo? En ese átomo de carbono. Cuando el átomo tiene los electrones que indica su número atómico, decimos que es un átomo neutro. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es un átomo neutro. Vale, bueno, si me dicen que a veces se va el sonido, pero bueno, vamos a revisar si de pronto es mi internet, espero que no esté fallando mucho. Si no, de todas maneras les recomiendo salir de la reunión y volver a ingresar, a ver si se trata más de un problema de conectividad en Google Meet. Listo, tenemos las moléculas. Las moléculas son un conjunto de dos o más átomos estrechamente unidos. ¿Listo? Entonces, si juntamos varios átomos, los podemos unir en una molécula. Esto depende mucho también de las características de esos átomos, pues para que se lleve a cabo la formación de la molécula. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, el oxígeno. Ya hemos hablado un poco del oxígeno. Tenemos aquí que dos átomos se pueden unir para formar una molécula de oxígeno, ¿sí? Una molécula fundamental para la vida también. Listo, Luis Felipe, muchas gracias. Gracias, Caterine. Tenemos también el agua, el solvente universal por excelencia. ¿Cuántos no tomamos agua al día o lo consumimos a través de nuestros alimentos? El agua, pues, es una molécula que está compuesta por hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y oxígeno. Y tenemos algunas otras moléculas que también son de gran interés y que lo vamos a ver sobre todo cuando abordemos la contaminación del aire. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es una molécula compuesta por carbono y dos átomos de oxígeno, así como se muestra aquí en esta representación molecular. CO2, el dióxido de carbono, ustedes saben, es uno de los gases que respiramos, ¿sí? De hecho, es el que permite que entre el oxígeno a nuestro organismo, sea transportado a través de la sangre y bueno, desde allí se desarrollan muchas funciones del cuerpo, pero también es la base fundamental de la fotosíntesis, ¿listo? Las plantas lo que hacen pues es tomar el dióxido de carbono, ¿sí? Y con el agua lo que hacen es convertir este dióxido de carbono en nutrientes. Tenemos también el metano. CH4 es una molécula que es producto de la descomposición de muchas sustancias, como por ejemplo el compost, bueno, el desperdicio de las basuras y demás. Al final, todo este proceso de compostaje se transforma en gases, entre ellos el metano. ¿Listo? Entonces también es una molécula bien importante. Estas dos moléculas hacen parte de los gases de invernadero y también su contenido en alta concentración en la atmósfera puede llevar al calentamiento global. Y tenemos otro concepto muy importante que ustedes lo van a ver en sus preguntas de la fase 1. Aquí quiero que me pongan mucha atención en este concepto. Es el concepto de ion. Entonces, quiere decir que si a un átomo neutro, como este que tenemos acá, le quitamos electrones de su último orbital, ¿sí? ¿Cómo se le puede quitar electrones a un átomo? Pues al contacto con otro, ¿no? Generalmente cuando este elemento tiene contacto con otro elemento que puede hacer afín a estos electrones, pues tiende a robarlos. ¿Y qué quiere decir? Si a un átomo neutro le quitamos o le agregamos electrones, se forma una partícula cargada llamada ion, átomo con carga.
Estas partículas son el fundamento de la conductividad eléctrica, ¿sí? Es decir, la formación de iones es lo que me permite de alguna manera que haya conductividad eléctrica. Entonces, hablamos de átomos con carga y pues aquí se derivan otros dos conceptos. Esa carga puede ser positiva en los átomos o puede ser negativa. Cuando el átomo está cargado positivamente, quiere decir que ha perdido electrones. ¿Sí? Si un elemento de la tabla periódica se une a ese otro átomo y le roba electrones, decimos que se forma un catión, átomo cargado positivamente, debido a la pérdida de electrones. Cuando a ese átomo con carga, ¿sí? Cuando ese átomo neutro gana electrones, ¿sí? Porque si hay alguien que los pierde, debe haber alguien que los gana, decimos que lo llamamos anión. Es un átomo cargado negativamente debido a la ganancia de electrones. Exacto, Oscar. Por aquí Oscar hace un comentario acerca de los rellenos sanitarios que producen también cantidades muy grandes de metano. Exactamente. Muy bien, Oscar. Entonces tenemos cationes y aniones. ¿Listo? En la naturaleza pues se conocen muchas de estas partículas que tienen esa tendencia a ganar o perder electrones. Aquí en la tabla periódica, déjenme irme a la tabla periódica que teníamos al inicio. Regularmente en la tabla periódica los elementos metálicos, voy a señalarlos aquí con esta opción, los elementos metálicos tienen una alta tendencia a perder los electrones. ¿Y esto por qué? Porque los elementos no metales, que tienen una cantidad muy importante de electrones en su último nivel, tienen una tendencia a ganar electrones. Entonces decimos que los no metales se caracterizan por ganar electrones y los no metales se caracterizan por perder electrones. Esa es una característica pues, general de los elementos en la tabla periódica y por eso están agrupados de esa manera. Aquí quiero compartirles un ejemplo. Bueno, quizás ustedes han escuchado o bueno, saben que la sal de cocina es conocida también como cloruro de sodio, ¿sí? Y el cloruro de sodio, por su nombre, pues es un compuesto que contiene tanto cloro como sodio, ¿verdad? Cloruro de sodio lo asociamos con la sal de cocina. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este ejemplo? Tenemos el sodio y tenemos el cloro. De acuerdo con la ubicación en la tabla periódica, déjenme irme a la tabla periódica nuevamente. Me gustaría que ustedes me dijeran en qué grupo se encuentra el sodio. Si de pronto ya lo vieron o lo están ubicando, en qué grupo, recuerden que los grupos son los verticales, se ubica el sodio. Perfecto, Yuri. Grupo 1. Listo, Alexandra. Aquí está, grupo 1 de la tabla periódica, aquí está el sodio. Es un elemento metálico, de acuerdo con sus propiedades electrónicas. Este número de grupo me indica que este sodio tiene un electrón en su último nivel de energía, pero tiene una tendencia a perderlo. Por ser un metal, tiene tendencia a perder electrones. ¿Y el cloro dónde se encuentra? ¿En qué grupo se encuentra el cloro? Listo, perfecto, Paula, muy bien, gracias, Yuri. José también por aquí está participando. Muy bien, Alexandra, aquí aparece alguien con que dice Hassan, no sé cuál sea tu nombre, también para poderlos identificar un poquito. Listo, Elkin, gracias. Aquí tenemos el cloro que está en el grupo 17, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sodio y cloro están en los extremos, extremos opuestos. El cloro es un no metal y el sodio es un metal. Aquí pasa que cuando los elementos como el sodio, que tiene una tendencia a perder electrones, se unen con elementos como el cloro, que tiene una tendencia a ganarlos, pues estos experimentan una atracción muy fuerte. Es como si fueran polos opuestos, como si el sodio fuera positivo, cargado positivamente, y el cloro fuera negativo, va a estar cargado negativamente. Ese es el principio de la reactividad química. El sodio cede un electrón al cloro, que está aquí. El cloro tiende a ganar electrones debido a sus características químicas
y forma entonces un compuesto denominado cloruro de sodio, cloruro sódico. Si ustedes observan, el sodio estará cargado positivamente, quiere decir que será un catión, y el cloro estará cargado negativamente, por tanto será un anión. Lo veremos más adelante cuando veamos la contaminación y la química del suelo. El suelo, sobre todo cuando se agregan fertilizantes o diferentes sustancias, se componen de iones, entonces es importante que ustedes reconozcan estos dos conceptos, catión y anión. Listo, perfecto. Entonces, bueno, quisiera preguntarles si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta. Listo, Lorena, muchas gracias. Perfecto, Caterina. Entonces, bueno, yo aquí les propongo algo porque, bueno, sabemos que a veces el tiempo es un poquito apremiante. Me gustaría trabajar con ustedes hasta donde logremos. ¿Qué les parece? 8:45. 8:45 finalizamos nuestra web. De todas maneras, pues la idea es compartirle la grabación a sus compañeros con los conceptos que alcancemos a ver el día de hoy, pero yo les voy a compartir la presentación para algunas formulitas y cosas que ustedes van a necesitar en su prueba de conceptos. ¿Listo? Listo. 8:45 entonces vamos a estar trabajando en nuestra web. Entonces, bueno, aquí me voy a ir directamente a una de las preguntas del cuestionario. Quizás algunos por ahí ya la vieron o ya vamos a revisarla, pero me interesa que entendamos un poquito esta química de los aniones y de los cationes. Si ustedes observan en la tabla periódica, como yo les comenté, en el extremo derecho se encuentran, en el extremo izquierdo, perdón, se ubican los elementos que tienen una tendencia a perder electrones. Por tanto, su tendencia es a estar cargados positivamente, como ustedes lo ven aquí. En este primer grupo, por ejemplo, como lo vimos con el sodio, este tiene una tendencia a perder un electrón, lo podemos representar como uno más o simplemente más, y los elementos se ubican en grupos precisamente debido a esa tendencia. Es decir, los elementos del grupo 1 tienen una tendencia a perder un electrón. Y esto lo vemos representado con el símbolo positivo. Aquí nosotros podemos hablar de que estos son cationes, ¿sí? O en la tabla periódica también podemos encontrar el concepto de estado de oxidación. El estado de oxidación me dice o hace referencia a la carga de un elemento de acuerdo a los electrones perdidos o ganados. Este símbolo positivo hace referencia también a su estado de oxidación. Quiere decir que los elementos en la tabla periódica también se pueden organizar de acuerdo con su estado de oxidación. Si ustedes observan en el grupo 2A, los elementos como magnesio, calcio, estroncio, bario, tienen una tendencia ¿a qué? A perder o a ganar dos electrones. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me indica el símbolo 2 más? Hay una tendencia a que pierda o que gane electrones. Recuerden que pueden activar también su micrófono. Perfecto, muy bien, eso es. Estamos todos en sintonía, exactamente. Este 2 más me indica que ese elemento tiene una tendencia a perder dos electrones. ¿Sí? Dos electrones que de hecho son los últimos dos electrones que se ubican en el último orbital o nivel de energía más externo. Entonces, estos elementos tienen esa similitud y por eso se ubican en este grupo de la tabla periódica. Ahora si nos vamos, por ejemplo, al extremo izquierdo, hagamos solo o revisemos únicamente este ejemplo del grupo del oxígeno. Si ustedes observan, el oxígeno tiene aquí un estado de oxidación de 2 menos, así como el azufre, el selenio y el telurio. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno, cuando se une con otro elemento, tiene una tendencia a ganar dos electrones. ¿Por qué dos electrones y no cuatro, cinco, seis? Bueno, esto pues también está asociado un poquito a los conceptos de química general. Hay un concepto que se llama regla del octeto, donde los elementos adquieren estabilidad cuando tienen 8 electrones en su último nivel de energía. El oxígeno, por ejemplo, tiene 6 electrones en su último nivel, más estos 2 electrones que gana completa 8. Es ese concepto de estabilidad. Formar un octeto, 8 electrones en su
último nivel de energía, eso le da muchísima estabilidad a un elemento. Por eso este tiene una tendencia a ganar 2 electrones y completar su octeto, así como también el azufre, el selenio y el telurio. Por eso estos elementos se ubican en este grupo de la tabla periódica, por esa característica. Entonces, bueno, eh, aquí, por ejemplo, pues tenemos los elementos del grupo 7A que son conocidos como halógenos. El hidrógeno también es considerado un halógeno, a pesar de que lo tenemos aquí, presenta algunas propiedades muy similares a los halógenos. Esto es solo un ejemplo. Tiene una tendencia también a ganar un electrón. Tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan acá? Dos conclusiones importantes. Recuerden ustedes, elementos cargados negativamente son denominados aniones, elementos cargados positivamente son denominados cationes, y estos elementos se pueden organizar en grupos de acuerdo con su estado de oxidación. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Y bueno, entonces aquí pues vamos a revisar estos conceptos que estamos viendo ahora. Como les dije, por ejemplo, aquí para el nitrógeno, también otro elemento bien importante que veremos a lo largo del curso, tiene un número atómico 7. ¿Ustedes me recuerdan qué indica ese número atómico? La cantidad de qué, por ahí lo dijimos. Ese 7 que me indica. Exactamente, eso es, Yuri, muy bien, José Alexander. Quiere decir que el nitrógeno tiene 7 electrones, ¿sí? 7 electrones están contenidos en ese átomo de nitrógeno, ¿listo? Entonces, el número atómico, que también es conocido como el número Z, representa el número de electrones. Tenemos aquí otro dato importante que nos brinda la tabla periódica, y es este número 14, que me indica la masa de ese elemento. Quiere decir que el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene una masa de 14 gramos, podríamos decirlo así, 14 gramos. Ese sería el número másico, y que en los libros de texto lo conocemos como A, ¿sí? El número másico. Este, pues, es el nombre químico, el nombre del elemento, y este es el símbolo químico. ¿Listo? Son conceptos claves que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar cada elemento de la tabla periódica. Muy bien, José. Listo. Entonces, como lo dijimos, número atómico es el número de electrones, y ojo con esto, el número másico, si en este momento nos imaginamos un átomo, en el centro del átomo está contenida la masa del átomo. Si ustedes recuerdan algunos conceptos de química general, en el centro del átomo está alojado el núcleo, y el núcleo es el que contiene la masa, es decir, esa masa está conformada por protones y por neutrones. En el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones. En los orbitales del átomo vamos a tener electrones. ¿Listo? De hecho, estos electrones no son considerados dentro de la masa del átomo, porque se dice que son partículas muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que los protones y los neutrones, por tanto su masa es insignificante. Eso es lo que decimos desde la química, ¿listo? Entonces, la masa es la cantidad de protones más neutrones, ¿listo? Otro aspecto importante es que en un átomo neutro el número de electrones es igual al número de protones. Quiere decir que si en este caso tengo 7 electrones, ¿cuántos protones tengo? ¿Cuántos protones tengo en ese átomo? Exactamente, Yuri. Entonces, vamos a tener el mismo número de protones. Si tengo 7 electrones, pues voy a tener 7 protones. Quiere decir que de esta masa, 7 gramos corresponden a los protones, y los otros 7, porque la masa es de 14, corresponden a los neutrones. Algo así. ¿Listo? 7 representa el número de protones, 7 representa el número de neutrones, y en sumatoria esto me da 14, que representa la masa del nitrógeno. ¿Listo? Esto aplica pues absolutamente para todos los elementos de acuerdo con su número atómico. Listo, entonces vamos a un ejemplo un poquito más común. Entonces, pues, ¿quién de nosotros no consume sal? Regularmente la sal de cocina hace parte de nuestra dieta diaria. Entonces, esa sal de cocina, conocida como cloruro de sodio,
es un compuesto, ¿sí? Es un compuesto y ese compuesto pues está conformado por dos elementos, sodio y cloro. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el sodio, normalmente a nivel de laboratorio, pues el sodio tiene esta característica, son pequeños cristales, pequeñas esferas que son muy explosivas al contacto con el agua. Y tenemos el cloro de hecho es un gas, pero ese gas es muy tóxico. Sí, es un poquito paradójico como un compuesto tan benéfico para la salud está formado por dos sustancias relativamente tóxicas, ¿sí? Sin embargo, pues es parte de la reactividad química, esa reactividad entre sustancias para formar un compuesto que en este caso pues es de gran utilidad, como les digo, en la dieta diaria. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes revisaran en la tabla periódica y me confirmaran el peso del cloro. De acuerdo con lo que vimos, recuerden que el peso lo vamos a encontrar en la parte inferior del elemento. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el peso del cloro? Ya lo vimos, pero me gustaría que lo identifiquen en la tabla periódica. Exacto, Oscar. Entonces tenemos que el sodio, correcto, tiene una masa de 23 y el cloro tiene una masa de 35,45. Aquí está. Entonces tenemos cloro, esta sería la masa, 35,4 gramos, y el sodio como elemento, pues tiene una masa de 22,9, que esto es prácticamente 23. ¿Listo? Entonces hay un concepto por allí que ustedes también van a ver en el cuestionario, y es que aquí hay bueno, esto le llamamos factor unitario, factor de conversión. Nosotros podemos decir que 35,4 gramos equivalen a una mol de cloro. ¿Qué es una mol? Esta unidad que ustedes ven aquí, mol, hace referencia a una cantidad de sustancia. De hecho, es una medida reconocida por el Sistema Internacional de Unidades. El mol es una medida para determinar una cantidad de sustancia y se sabe que el peso atómico de un elemento equivale a una mol, independiente del peso que sea. Si el peso del cloro es 35,4, pues 35,4 va a ser igual a una mol. En el peso del sodio, 22,9 gramos van a ser iguales a una mol. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esta equivalencia. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo decir un mol de cloro o 35,4 gramos de cloro. Es simplemente otra unidad de medida para el caso de la masa. Y se sabe también que hay otra equivalencia matemática, otro factor de conversión o factor unitario, que me dice que el peso atómico de un elemento contiene 6,02 por 10 a la 23, miren ustedes que es un número gigantesco, átomos de ese elemento. ¿Qué quiere decir? Que en una mol de sustancia voy a tener esta cantidad de átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos. Este número es conocido como el número de Avogadro. Es un número que se halló experimentalmente por el científico Amadeo Avogadro, que indica cuántos átomos tiene una mol de ese elemento. Aquí también podemos decir lo mismo. Una mol de sodio contiene 22,9 gramos de sodio y a su vez en esos 22,9 gramos de sodio encontramos 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Esto es solo una equivalencia matemática. ¿Listo? Entonces me gustaría que ustedes le tomaran un pantallazo de pronto a esta diapositiva o lo tengan por ahí registrado, porque son algunos concepticos que de pronto no recordamos, o si lo recordamos pues está muy bien, pero que vamos a manejar más adelante en nuestro curso para hacer algunas conversiones. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, aquí quiero que ustedes vean gráficamente, de forma ilustrativa, a través de este GIF, la reacción
entre dos compuestos que contienen sodio y cloro para formar cloruro de sodio. Esto es, a nivel experimental, en el laboratorio, esta reacción que ustedes están viendo es la que se lleva a cabo para la formación de cloruro de sodio, que es sal de cocina. Como ustedes saben, y sobre todo pues si tenemos aquí un estudiante de la zona Caribe, no sé, de La Guajira, luego pues si uno va a Manaure, puede ver esos complejos salinos que realmente pues o estas salmueras pues que se forman por procesos naturales. Sí, sin embargo, a nivel de laboratorio, pues hay que ser un poquito más estrictos en cuanto a la cantidad de sustancia y pues al final podemos obtener cloruro de sodio a partir de dos compuestos, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces se necesita a nivel de laboratorio hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para producir cloruro de sodio más agua. Eso es lo que necesitamos. Entonces, aquí quiero que ustedes me recuerden, esta es una reacción química, es una forma de representar las sustancias que se necesitan para formar este producto. Bueno, ya era lo que les iba a preguntar, pero bueno, quiero que ustedes vean que a la derecha de esta expresión química, perdón, a la izquierda, tenemos los reactivos y en la parte derecha tenemos los productos. ¿Listo? Recordemos eso, reactivos y productos. Aquí lo que estamos viendo es un cambio químico. En un cambio químico lo que observamos es la transformación de la materia. Se transforma el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico en una nueva sustancia que es el cloruro de sodio. Si ustedes, por ejemplo, en la mañana calientan una tacita con agua y adicionan café, ¿qué creen que se está llevando allí? ¿Un cambio químico o un cambio físico? Cuando agregamos café en una taza con agua o agregamos azúcar en un jugo, ¿qué creen ustedes que se lleve allí? ¿Un cambio químico o un cambio físico? Recuerden que pueden también escribir a través del chat. Listo, exactamente. La disolución de café es un proceso físico, porque de ninguna manera estoy alterando la composición del agua y del café o la cafeína, ¿sí? Simplemente se están disolviendo y en una disolución lo que yo tengo es una mezcla. Esa mezcla puede ser homogénea o heterogénea, pero no estoy afectando la composición pues valga la redundancia, de los componentes de esa mezcla. ¿Sí? En cambio, en una reacción química sí hay una transformación de la sustancia. Quiere decir que aquí sí hay un cambio químico. ¿Listo? Ojo con eso, también lo van a necesitar en su prueba, esos dos conceptos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico produce cloruro de sodio más agua. Listo, entonces, bueno, aquí nuevamente vamos al cloruro de sodio, sal de cocina. Entonces aquí pues simplemente quería como recordar con ustedes algunos conceptos. Uno de ellos es la masa molar. La masa molar pues hace referencia a la masa de una molécula, ¿sí? Entonces si yo tengo cloruro de sodio, por ejemplo, si ustedes pues de acuerdo con lo que hemos visto, bueno, por aquí me dice Verónica, bueno, Verónica me está haciendo una pregunta de quiz. Vamos a resolverla. Dice, profe, una pregunta. ¿El petróleo es una mezcla heterogénea? Bueno, en este caso, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, los oleoductos y la forma como se extrae el petróleo, efectivamente, pues el petróleo es una mezcla de muchísimas sustancias o de muchísimos derivados. Sin embargo, por su aspecto físico, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de clasificarlo. Regularmente el petróleo se puede clasificar como una mezcla heterogénea debido a sus componentes, pero también debido a su aspecto, ¿no? En ocasiones este petróleo puede verse de forma heterogénea porque tenemos zonas líquidas, zonas sólidas y eso lo hace heterogéneo, ¿listo? Para que sea una mezcla homogénea deberíamos observar una sola fase.
Esa es la característica de las mezclas homogéneas. De hecho, ahorita y antes de cerrar la web, les voy a compartir un mapita conceptual que les va a servir bastante para ilustrar ese concepto. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, cómo calcular la masa molar de un átomo. Ya lo vimos previamente, entonces tenemos aquí el sodio, un átomo de sodio equivale a 22.9 gramos, el cloro, un átomo de cloro equivale a 35.4 gramos. Y pues en sumatoria, ¿cuánto me dará esto, chicos? Si alguno de ustedes tiene de pronto su calculadora científica o en el celular, ¿cuánto me da esto? Listo, Verónica. Entonces, te pido, no sé, Verónica, si tú tienes mi Skype, me compartas, por ejemplo, un pantallazo o esto mismo que me estás comentando para revisarlo en el quiz. ¿Listo? Porque si es así, lo podemos corregir. Entonces, te pido me escribas a través de Skype y yo con mucho gusto reviso la pregunta. ¿Vale? Perfecto, José. Muchas gracias. Eso es. Gracias, Lorena. Listo, por aquí me dice Verónica que tomó el pantallazo, entonces me lo compartes por favor en el Skype. Entonces aquí la masa molar, o con este concepto, la masa molar o la masa de la molécula será de 58.3 gramos sobre mol, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta ese concepto. Y pues aquí, ya como para cerrar un poquito esta parte, tenemos entonces el concepto de masa molar y el concepto de mol y molécula. Entonces aquí yo quiero que ustedes vean este concepto del que hablamos previamente. Decíamos que un mol de sustancia, cualquiera que sea, ¿sí? Un mol, no sé, un mol de carbono, un mol de dióxido de carbono, un mol de oxígeno, un mol de hidrógeno, etcétera. Un mol, independiente de la sustancia, va a contener 6.023 por 10 a la 23 partículas. ¿Listo? Estos pueden ser átomos o moléculas dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando. Estas partículas pueden ser átomos o moléculas. Como lo mencioné, de acuerdo con la sustancia de la que estemos hablando, este número, decíamos, este 6.02 por 10 a la 23, representa el número de Avogadro, descubierto por Amadeo Avogadro, físico y químico italiano. Entonces, pues aquí se puede generar un factor de conversión, así como nosotros decimos, y aquí quiero ilustrar ese concepto de factor de conversión, nosotros podemos decir que una docena son 12 huevos, ¿no? Eso es lo que sabemos y este precisamente corresponde a un factor de conversión. Está diciendo la equivalencia de una docena en términos de esta cubeta de huevos. ¿Qué pasa con la sal de cocina? De acuerdo con los conceptos que ya hemos ilustrado y que ustedes me han ayudado también a revisar. Podemos decir que una mol de cloruro de sodio, que es la sal de cocina, equivale o contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Porque estamos hablando de una molécula. Entonces, perdón, estamos hablando de un compuesto. Entonces, estamos diciendo que esta mol de compuesto contiene esta cantidad de moléculas. O también podemos decir, y este es otro factor de conversión, que una mol de cloruro de sodio contiene 58.3 gramos, ay miren, de hierro, o sea, esto está mal. Entonces, permítanme corregirlo porque son 58.3 gramos de cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, una mol de cloruro de sodio contiene pues la cantidad o la masa molar de cloruro de sodio que es 58.3 gramos de cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, por favor, tengamos en cuenta esas conversiones, estos factores unitarios o factores de conversión. Aquí quiero adelantarme un poquito antes de que finalicemos porque quiero compartirles a ustedes esta partecita que también les va a ser muy útil en su cuestionario de la fase 1. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito en estos minutos que nos quedan de los estados de agregación sólido, líquido y gas. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que ustedes vean que en el estado sólido, como nosotros hablábamos previamente del cloruro de sodio, tenemos sustancias cristalinas. Si ustedes ven la sal de cocina, son pequeños cristales.
que se encuentran en estado sólido. En esos pequeños cristales, el cloruro de sodio se encuentra debidamente organizado. Las sustancias cristalinas son las sustancias más organizadas estructuralmente que pueden existir. Un ejemplo de sólido es el hielo, ¿sí? El hielo, de hecho, el hielo también es una sustancia compacta y esa es su característica. Las moléculas de agua están organizadas de forma compacta. Listo, Yuri, claro que sí, por supuesto. Ya ahorita revisamos el tema. Entonces tenemos que si calentamos esa estructura sólida, esas moléculas van a adquirir movimiento, van a empezar a haber choques entre esas moléculas y se va a generar un desorden de ese cristal, formando el estado líquido. ¿Listo? Aquí ya tenemos un ligero desorden en esas moléculas y si seguimos calentando, cuando nosotros calentamos, lo que hacemos es disminuir la presión del sistema, es decir, estas moléculas cuando las calentamos ya no van a estar tan presionadas, sino van a empezar a chocar las paredes del recipiente, es que obtenemos el estado gaseoso por calentamiento y disminución de la presión. ¿Listo? Entonces tenemos muchas partículas chocando en las paredes del recipiente, en donde prácticamente los choques entre ellas son casi que inexistentes. A partir de esto formamos el estado gaseoso. Si nosotros enfriamos este gas o incrementamos la presión, retrocedemos al estado líquido, o si enfriamos el líquido, que es lo que hacemos cuando llevamos nuestros cubitos de agua a la nevera para formar hielo, pues tenemos el estado sólido. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el estado sólido, el estado líquido, y un ejemplo de gas pues es el gas propano que utilizamos en nuestras cocinas, ¿sí? El gas propano es un ejemplo de esas sustancias gaseosas y estas sustancias tienen una característica bien importante. De hecho, para poder describir a los gases, nosotros vamos a tener 4 propiedades bien importantes. Una es la presión. La presión representa la fuerza de las partículas por unidad de área, esa es la presión, y pues la vemos representada en los gases. La unidad que se utiliza en la presión son las atmósferas. Tenemos, por ejemplo, el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo y este normalmente se mide en litros. Esta es como la unidad que adoptamos cuando trabajamos con gases. Tenemos la temperatura es la medida de la energía cinética o de movimiento de las partículas, ¿sí? Cuando uno mide la temperatura, pues lo que está midiendo es la velocidad con la que se mueven las partículas. Entonces tenemos que esa temperatura se puede representar en grados Kelvin, que es otra unidad de temperatura. Recuerden ustedes que los grados Kelvin son los grados centígrados más 273,15. Esto de acuerdo con la escala Kelvin. Esta es la forma de convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Listo, ya revisamos. Y tenemos aquí, por ejemplo, las moles que representan la cantidad de sustancia. ¿Listo? Moles, cantidad de sustancia, y se representa como N. N es igual a moles, se puede simbolizar también con la palabra mol, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Importantísimo, por allí en la fase 1, en algunas preguntas, y seguro ustedes las habrán visto, les preguntan por los nombres de algunos cambios de estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una sustancia gaseosa pasa al estado líquido? Y les dan al estado sólido, por ejemplo, y les dan algunas opciones. Entonces es importante que ustedes reconozcan cuáles son esos cambios, ¿listo? Y cuáles son los nombres de esos cambios de fase, ¿vale? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Nuevamente, si pueden, tomen un pantallazo de esta diapositiva que les va a servir muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el estado sólido, cuando nosotros pues calentamos el sólido a líquido, a este proceso lo llamamos fusión. ¿Listo? El proceso inverso, cuando el líquido se transforma a sólido, se llama congelación. ¿Vale? Cuando nosotros seguimos calentando ese líquido, este pasa a la fase gaseosa mediante un proceso de evaporación, pero cuando ese gas, ¿sí? Cuando a ese gas le bajamos la temperatura, ¿sí? Podemos generar aquí una baja de temperatura, condensamos ese gas
y lo transformamos en líquido. Para el caso de los gases, cuando el gas pasa directamente a la fase sólida, tengan muy en cuenta este cambio, cuando el gas pasa a la fase sólida, hablamos del concepto de deposición, y cuando el sólido pasa a la fase gaseosa, hablamos de la sublimación. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos cambios. Y por aquí, de hecho, alguien me estaba preguntando, profe, ¿será que puede hablar un poquito de presión parcial y de equilibrio químico? Entonces, bueno, para cerrar, pues vamos a hablar un poquito de este tema de los gases, que son los que están asociados a estos dos temas que me están preguntando, equilibrio químico y presión parcial. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen solo quiero que vean ustedes algunos ejemplos de los gases de invernadero más conocidos. Estos son los gases que permiten el calentamiento de la Tierra. Sin embargo, un exceso, una concentración muy alta de estos gases son los que provocan el calentamiento global. Tenemos el agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, el ozono y los hidrofluorocarbonos, que también son sustancias pues consideradas como tóxicas para el ambiente. Sin embargo, pues también hacen parte de la atmósfera y también provocan el calentamiento global. Se sabe que uno de los lugares con mayor concentración y quizás el más contaminado por tener la mayor concentración de dióxido de carbono es Nueva Delhi, en la India. La concentración de dióxido de carbono es de 113.3 miligramos por cada metro cúbico. ¿Listo? Entonces Nueva Delhi es la ciudad más contaminada del mundo, seguida de Lima, Perú, aunque ustedes no lo crean. Por ahí luego en las noticias vemos que Colombia también, o Bogotá específicamente, se ubica dentro de una de las ciudades más contaminadas, igual que Medellín, también Ciudad de México. Sin embargo, pues Lima, Perú, es considerada una de las más contaminadas. Pues es la concentración de dióxido de carbono, 25.3 miligramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas propiedades de los gases que ya mencionamos previamente, no tienen forma definida, son compresibles. Permítanme, chicos, un momentico para que los que están aquí conectados me firmen la asistencia. De hecho, ya la teníamos por acá. La asistencia a la primera webconferencia antes de que se tengan que ir. A los que han estado muy juiciosos conectados, listo, entonces les comparto la asistencia. Quiero decirles que más adelante, cuando ya arranquemos nuestras webconferencias de las unidades, por asistencia a webconferencia, pues vamos a dar un pequeño incentivo en puntos, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta a partir de la unidad 1. Esto con el fin de promover la asistencia, pero también pues que estos encuentros y socialización de conocimiento pues también involucren algunos punticos de las actividades. ¿Listo? Ya les hablaré más adelante de ello. Entonces aquí pues están las características de los gases. ¿Listo? Y pues justamente me están preguntando acerca de la presión parcial, entonces quiero compartirles también el día de mañana esta infografía que quiero que ustedes vean para el caso de los gases. Entonces, ya, permíteme, Paula, ya revisamos. Quiero que ustedes vean algo y sé que esta infografía les va a ser de mucha utilidad. ¿Listo? Aquí en esta infografía ustedes van a encontrar las leyes de los gases. Básicamente son leyes que permiten revisar el comportamiento de los gases. Por ejemplo, cuando se relaciona la presión y la temperatura de un gas, aquí tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿sí? La presión y la temperatura es básicamente lo que hacemos en una olla a presión. Cuando aumenta la temperatura en una olla a presión, aumenta la presión de las moléculas que están allí contenidas. Quiere decir que presión y temperatura son directamente proporcionales. Tenemos aquí otra ley que relaciona la presión y el volumen de un gas. Entonces aquí quiero que ustedes vean la formulita que quizás les pueda ser de utilidad en el cuestionario de la fase 1. Aquí tenemos la ley de Charles que relaciona el volumen y la temperatura. Un ejemplo de esta ley de Charles son los globos aerostáticos. Generalmente para que un globo aerostático se eleve necesitamos proporcionar calor en su interior para que el aire se caliente. Cuando el aire se calienta se expande y esto hace que el globo se eleve. ¿Listo? Entonces quiere decir que volumen y temperatura son
directamente proporcionales. Por aquí me preguntaban acerca de las presiones parciales y totales. Esta presión parcial es conocida como la ley de Dalton. Entonces, ¿qué significa esta ley de Dalton? Para poder estimar la presión total de una mezcla de gases, lo que tenemos que hacer es sumar sus presiones parciales. Si, por ejemplo, tenemos una mezcla de aire, bueno, el aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, metano, entre otros gases. Lo que debemos hacer para estimar la presión total es llevar a cabo la sumatoria de las presiones parciales. ¿Listo? Es de esa manera como estimamos la presión total. Y tenemos aquí una ecuación bien importante que es la ecuación del gas ideal. Esa ecuación del gas ideal relaciona cada una de las propiedades de los gases que estamos viendo en estas fórmulas. Y esa ecuación del gas ideal relaciona la presión por el volumen y decimos que esta es igual al número de moles del gas por R, que es una constante que es conocida como la constante universal de los gases y tiene un valor ya definido, por la temperatura. ¿Listo? Hay una preguntita también en el quiz, en el cuestionario, donde pues se les pregunta en este caso cuál es la presión de un gas ideal, se les da el volumen, el número de moles, el valor de R y la temperatura. Ustedes lo que tienen que hacer es despejar la presión, ¿qué quiere decir? El volumen pasa al otro lado de la expresión a dividir, ¿sí? Y ustedes pueden calcular de esta manera la presión. Entonces, esta infografía les va a ser de muchísima utilidad para revisar ese tipo de ejercicios. ¿Y cómo puedo calcular la densidad de un gas? Aquí para finalizar. Entonces, para calcular la densidad de un gas, lo que necesitamos conocer es la presión del gas, su peso molecular, que fue el que vimos previamente, por ejemplo, para el caso del cloruro de sodio, en este caso pues sería el peso molecular del gas, por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura. ¿Listo? Por aquí me pregunta Yuri, si tenemos la presión total, ¿cómo se hallaría la presión parcial? Si la presión total es la sumatoria de todas las presiones parciales, listo. Entonces, Yuri, bueno, en este caso, si te piden una presión parcial de las que están en la fórmula, tú debes tener la presión total y alguna otra presión parcial, alguna otra, ¿sí? De la mezcla. En ese caso, tú lo que haces es que esta presión parcial que estás sumando pasa al otro lado de la expresión a restar en la presión total. O sea, la presión total se resta por esa presión parcial que te dan y eso te va a dar la presión que te están pidiendo. ¿Listo? Aquí esto se deriva más bien de un despeje de la fórmula. Creo que hay como dos preguntitas nada más, una de presiones parciales y otra de aplicación de ecuación del gas ideal. ¿Listo? Perfecto, Yuri. Ya lo vamos revisando. Entonces, importante que ustedes tengan esta infografía. Yo se las voy a compartir mañana temprano junto con la presentación y con la grabación de esta webconferencia. ¿Listo? Algo que sí tengo claro y es que cuando las webconferencias son mayores de 2 horas, créanme que con dificultad la gente mira los videos. Por eso vamos a tratar, bueno, esto porque se trata de un repaso conceptual, pero vamos a tratar de que nuestras próximas webconferencias sean un poquito más concretas, de 1 hora, máximo de 1 hora y media, y el resto de preguntas las vamos a resolver en los CIPAS. ¿Listo? Quiero irme aquí a la diapositiva de cierre. Por favor, confírmenme si ya todos diligenciaron la asistencia. Déjenme ver, perfecto, todavía siguen conectados los 29, muchas gracias. Con esta diapositiva vamos a finalizar y mi compromiso es enviarles este material el día de mañana para que lo tengan como estudio. De hecho, van a encontrar otros conceptos bien importantes que les van a servir en el cuestionario, que no alcanzamos a abordar hoy por tiempo, pero que estoy segura que con el contenido de las diapositivas pues, ustedes van a poder recordar un poquito. Listo, perfecto. Entonces, por aquí alguien levantó la mano. Déjame ver quién levantó la mano. Me pareció que Elkin levantó la mano. Pues igual, si ustedes desean, listo. Pueden activar su micrófono si lo desean. Entonces, miren, ya para cerrar, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a revisar este diagrama bien interesante de la materia.
Entonces, era lo que hablábamos ahorita en relación con el petróleo, por ejemplo, cuando hablábamos de la mezcla de agua con café, etcétera, ¿no? Hablábamos de algunas sustancias. Cuando la materia es uniforme en todas sus partes, por ejemplo, cuando preparamos un café, decimos que si esta es uniforme en todas sus partes, es homogénea, ¿sí? Cuando nosotros miramos ese vaso de café o esa mezcla de agua con sal, vemos que esa mezcla es de tipo homogéneo. Si no es uniforme en todas sus partes, decimos que se trata de una mezcla heterogénea. Este es un ejemplo, el agua con el aceite. ¿Listo? Si ustedes saben, el agua y el aceite, debido a su densidad, no se disuelven. Decimos que si logramos visualizar las dos fases, esa mezcla será heterogénea. ¿Qué pasa de este lado? Ejemplo, el agua con sal. ¿Listo? O el agua de mar. Decimos que es una mezcla homogénea. Si esta sustancia homogénea tiene una composición variable, decimos que es una mezcla homogénea o una disolución. ¿Qué quiere decir que tenga una composición variable? Vamos a observar que esa mezcla homogénea pues va a tener un soluto y un solvente. El soluto es la sal, el solvente es el agua. Quiere decir que tiene una composición variable y esa composición va a depender de la cantidad de agua o de la cantidad de sal. Así que hablamos de una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea también se conoce como una disolución. Si no hay una composición variable, por ejemplo en la sal de cocina, aquí no podemos hablar de soluto y solvente porque solo tengo el sólido, ¿sí? Entonces estoy hablando de una sustancia pura. Si esa sustancia pura se puede descomponer en sustancias más simples, por ejemplo, esa sal de cocina yo la puedo descomponer en sodio y en cloro. Si se puede descomponer, entonces hablamos de un compuesto. Si esa sustancia pura no se puede descomponer, entonces estamos hablando de un elemento. ¿Listo? Entonces recuerden, si mi sustancia pura es la sal, pues este sería un ejemplo y pues tendremos aquí otro ejemplo, el agua de mar, pues sería una mezcla homogénea. ¿Listo? Si es un compuesto, pues decimos aquí un ejemplo, pues es la sal de cocina. Y podemos hablar de sustancias simples como los elementos que pueden ser el sodio y el cloro. ¿Listo? Estos son algunos conceptos que pues trabajamos en nuestra web conferencia. Importante que ustedes los tengan en cuenta ahora que respondan su prueba. Y como les comento entonces, mi compromiso pues es enviarle el día de mañana a ustedes el material de estudio para que lo tengan. Recuerden que toda esta información se les está enviando a través del campus virtual, a través del correo interno del curso y a través del correo institucional. Déjenme revisar por aquí. Alguien me estaba preguntando algo de generación E. Quisiera preguntarles, bueno, no sé si en este momento tengan alguna pregunta o tengan alguna dificultad en campus. No sé, déjenme revisar si alguien más ha preguntado algo aquí. Listo, dice Yuri, profe, entonces la luz no es materia. Uy, Yuri, esa es una pregunta súper interesante que nos podría tener aquí un buen tiempo hablando, pero son dos corrientes. De hecho, esto es un tema más filosófico. La luz se puede considerar materia o no. De hecho, hay quienes no la consideran como materia, simplemente como onda, como una onda, ¿sí? Así como las ondas de agua, algo que viaja a través del tiempo y en el espacio, que no tiene una posición definida, pero hay quienes consideran la luz como materia, compuesta de diferentes partículas. Entonces, te digo, ahí siempre ha existido una dualidad entre si la luz es materia o no. ¿Listo? Entonces, digamos que esa pregunta desde lo químico te respondería que sí, que efectivamente pues está compuesta por partículas. Listo. Entonces, bueno, me comentaban por aquí que algunos han respondido el cuestionario, otros no. Entonces, yo los invito a que por favor recuerden antes del día domingo, tienen que responder el cuestionario, de preferencia saquen un tiempito, una hora en la que ustedes vean que tienen buena conectividad. Les recomiendo responderlo, ¿sí?
Recuerden que tienen 2 intentos, se registra la calificación más alta y cualquier novedad que tengan me la pueden informar a través de Skype. Les estoy compartiendo aquí a través del chat mi usuario de Skype. ¿Listo? Perfecto, Yuri, muchas gracias. Y bueno, entonces parece que en el chat no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada nuestra reunión. Recuerden que estoy muy atenta a sus inquietudes y nos veríamos dentro de, bueno, el próximo jueves en una nueva webconferencia, ¿listo? De la unidad 1. Por lo pronto los invito a contestar el cuestionario. Perfecto, muchas gracias, Caterín. Por aquí alguien me pregunta, profe, lo de generación E o regular. Ah, perfecto. Yuri, ¿tú tienes el beneficio de generación E? Porque si no lo tienes, eres estudiante regular. Listo, Franklin, muchísimas gracias por tu participación. Daisy, muchas gracias. Andrea, perfecto. Les agradezco. Aldair, gracias a ustedes por su asistencia. Listo, Yuri. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Claro que sí, Franklin. Comparte la grabación mañana temprano. Muchas gracias.